Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación. Sé que forma parte de la Convención Social agradecer este tipo de actos, pero verdaderamente me siento muy halagada, casi prologando, ¿no?, a los siguientes ponentes. Así que bueno, voy a intentar ser más breve de lo que tenía pensado para ajustarnos. Y bueno, como muy bien ha dicho el moderador de la mesa, yo vengo a hablar de un tema de salud pública, un tema francamente grave, preocupante, importante creo, ¿no? Y que bueno, está un poco lejos de algunas otras disciplinas que hemos visto esta tarde, este día, ¿no? Y que encuentro francamente interesante. Mi ponencia se ajusta a los 3 últimos objetivos de las jornadas que tenemos hoy, que otros compañeros ya han destacado lo sugerente que ha sido el título, y voy a hablar para sensibilizar y desestigmatizar, ¿no?, e informar del compromiso político necesario para el abordaje de la conducta suicida. Es cierto que con tan poco tiempo no tengo nada fácil, porque les voy a hablar de un tema que está particularmente influido por el tabú y en el que todos tenemos seguramente ideas erróneas, ¿no? Y así como en otros campos, me imagino, ¿no?, que en este particularmente, así conceptualicemos los problemas, así será la relación de ayuda que ofrezcamos. De tal manera que es importante situar la conducta suicida y al fenómeno del suicidio en el lugar que le corresponde, y para eso tengo que abordar un poco el tabú, ¿no? Y por ese motivo, y en un acto, ¿no?, que pretende ser una puesta en acción, ¿no?, de las tesis que defiendo sobre la prevención del suicidio, voy a empezar mi ponencia de una forma un poco heterodoxa, ¿no?, respecto de datos y cosas que solemos hacer los académicos. Y es que si a una de las personas que están en la sala o que nos están escuchando en streaming, ¿no?, decirles si alguien, que puede ocurrirnos a cualquier persona, tiene en estos momentos de su vida pensamientos de suicidio, está pasando por un momento oscuro o siente que la vida no merece la pena, ¿no?, quiero decirle que pida ayuda. Las crisis de suicidio son pasajeras, no nos van a acompañar siempre, la vida es dinámica y es importante en estos momentos confiar en alguien que nos quiera, que nos cuide y pedir ayuda profesional si la necesitamos. Ese es mi primer mensaje. El segundo mensaje que les quiero transmitir, que creo que es particularmente importante, es que el suicidio, la conducta suicida, no es una cuestión de los clínicos o de los sanitarios, ¿no?, que sería mi lugar, ni tampoco es una cuestión de las fuerzas de seguridad del Estado. Es un asunto que nos corresponde a todos. Todos somos agentes de prevención en el suicidio. Todos, absolutamente cualquier persona, no solamente, insisto, los sanitarios, podemos prestar ayuda y generar un punto de inflexión en un momento determinado en la vida de las personas. Y vengo a defender, frente a la idea de las personas con ideación suicida como personas con problemas de salud mental, ¿no?, que podría ser, ¿por qué no?, ¿no? La salud mental nos indica que hay una dificultad en la vida de las personas, pero frente a esa idea, ¿no?, propongo la necesidad de promover sociedades con valores que permitan a las personas que necesitan ayuda a pedirlo, que un andamiaje continuo entre los agentes sociales, sanitarios, las decisiones políticas, las dificultades económicas, ¿no?, que permitan construir sociedades de bienestar, ¿no?, donde la salud mental sea una prioridad, ¿no? No en vano, la salud mental es relacional y las sociedades con mejores condiciones sociosanitarias y menos desigualdades económicas y con menos tasas de desempleo tienen mejor salud mental, ¿no? Y en el fenómeno del suicidio tan implicados están los problemas de salud mental como el desempleo, para que se hagan ustedes una idea, y vayamos desestigmatizando y sacando el suicidio de los problemas de salud mental como si solamente fuera cuestión de población clínica, y no lo es. No lo es. Por eso mi labor es desestigmatizar y ponerlo en su lugar, ¿no? Cuando yo les digo que se trata de un problema de salud pública, normalmente en mis clases suelo poner esta diapositiva, ¿no? En nuestro país se produce una muerte por suicidio cada 5 minutos. Le pregunto a mis estudiantes, ¿no?, ¿esto qué será, verdadero o falso, ¿no? Casi todos me dicen que es falso, ¿no? Falso, ¿cómo va a ser? Es demasiado, ¿no? Y efectivamente es falso, pero porque es demasiado poco. Se produce una muerte cada 40 segundos en nuestro planeta por suicidio. Solamente muerte por suicidio. Fíjense, ¿no?, de qué fenómeno de salud pública estamos hablando. Pero la cuestión es que si salimos y nos lo ubicamos bien, ¿no?, la prevención del suicidio es posible. Y una de las cosas por las que es posible es desestigmatizándolo y favoreciendo la petición de ayuda. De ahí que agradezca a la academia que le haya dado voz a un problema como este. Porque esto que estoy haciendo es en sí mismo, de facto,
¿no? Una medida de prevención de la conducta suicida. Hace ya tiempo que la OMS declaró explícitamente la necesidad de que todos los gobiernos desde el 2014 pongan en su agenda los planes de prevención de suicidio. Si han visto las noticias estos días, España una vez más pues, ha dejado de aprobar su plan nacional, ¿no? Por desgracia, independientemente del partido político que gobierne. Voy muy rápido. En España se producen, en las últimas citas que tenemos, un decalaje de 2 años, sistemas de vigilancia reguleros, pero bueno, ese sería otro tema. Los últimos datos disponibles hablan de 4.000 muertes al año en el año 2020. Pero no solamente eso, porque tenemos un montón de cifras de otro tipo de muertes que por estigma no se registran como suicidio, de tal manera que sabemos que es una cifra infraestimada. Son muertes casi 3 veces más que por accidente de tráfico, 14 veces más que por homicidio y 85 veces más que por violencia de género. Todos ellos problemas importantes, no cabe ninguna duda, pero que no alcanzan la magnitud de la muerte por suicidio, que está particularmente silenciada. Tenemos muchas personas, por desgracia, ¿no?, que mueren por suicidio, las principales, ¿no?, como ven ahí, entre los 50 y los 60 años, pero tenemos una nada despreciable cantidad de jóvenes que también mueren por suicidio. Y cuando hablo de muerte por suicidio, estoy hablando de una parte de la conducta suicida, porque otra parte son los familiares, los allegados, los amigos, ¿no?, que quedan cuando alguien muere por suicidio. Una de las últimas publicaciones a este respecto habla de 135 personas expuestas a una persona que muere por suicidio que sufren, con todo el coste social y personal que eso tiene. Y además, no hablo solamente de muerte, sino que cuando hablamos de conducta suicida, que es un término que ya se ha generalizado mucho porque no deja de ser un comportamiento más, ¿no?, estamos hablando de intenciones, de pensamientos, de planes, de actos y de intentos, que eso recoge a millones y millones de personas. Se estima que por cada muerte por suicidio hay al menos 20 intentos, aún así infraestimados. La dimensión del problema es enorme en prevalencia, pero es incontable en sufrimiento, absolutamente incontable. Todos sabemos, ¿no?, que con la enfermedad de la COVID tuvimos que hacer todos un esfuerzo personal y colectivo para poder prevenirlo, ¿no? Me gusta mucho el título de esta publicación relativamente reciente, de un monográfico de Preventive Medicine, que habla de es tiempo de aplanar la curva, pero en este caso, ¿no?, esa famosa frase, en relación a las muertes por suicidio. Y como en ese caso, como en el de la COVID, el esfuerzo es personal y es colectivo, porque hay cosas que como comunidad podemos hacer para prevenirlo, ¿no? No solamente es una cuestión de la psicología, ¿no?, a quien vengo a representar y creo que tiene mucho que decir en este aspecto, sino que también el suicidio es un fenómeno que ha transitado todas las épocas, culturas y disciplinas, desde la filosofía, el arte, la política, la religión, la sociología, ¿no?, donde todo el mundo tiene cosas que decir, donde todo el mundo puede aportar. La cuestión es que en el ámbito de la psicología, donde yo me ubico, ha habido una serie de cambios en el abordaje, pero que es importante trasladar a la sociedad. Y es que antes, o en viejos paradigmas obsoletos, seguramente en la que muchos todavía nos movemos, ¿no?, por desconocimiento, se consideraba, ¿no?, la conducta suicida o el fenómeno del suicidio como un síntoma de un trastorno mental, ¿no? Ya no estamos ahí, eso es muy obsoleto, es algo que puede ocurrir, un pensamiento que está al servicio de solucionar una situación que es vivida como un dilema, de ahí fronteras y dilemas, ¿no? Una frontera entre la vida y la muerte, una situación dilemática que una persona tiene, una decisión que piensa en tomar ante una situación que es vivida como insoportable e irresoluble. Y en esa situación podemos estar cualquiera de nosotros, ¿no? Al final, un diagnóstico de salud mental, la presencia de un trastorno mental solo nos informa de dificultades en la vida. No estamos hablando de enfermedades de naturaleza sustantiva, como si fueran enfermedades infecciosas, sino de dificultades. De tal manera que ahora nos movemos en otro paradigma en el que entendemos que la conducta suicida requiere, per se, un abordaje específico, ¿no? Entonces estamos hablando de un fenómeno cultural, complejo, multifactorial, psicológico, social, ético, con muchísimas caras. La dificultad de la existencia no es una enfermedad y, por lo tanto, no son síntoma de ninguna enfermedad. Es un fenómeno que hay que comprender desde la vulnerabilidad de la condición humana, que hay que comprender sobre todo desde la vivencia del dolor, de sentirse atrapado, de sentirse una carga para los demás. Y en ese dolor, ¿no?, tiene mucho que decir la sociedad, tiene mucho que decir, ¿no?, el ámbito relacional y las condiciones y el bienestar, ¿no?, de las sociedades en las que vivimos, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de suicidios, cuando hablamos de la conducta suicida, no estamos hablando de un fenómeno monolítico, ¿no? Las razones para morir de una persona pueden ser tan variadas como las razones para vivir, ¿no?
Y lo que tenemos que hacer como sociedad es que las personas encuentren vidas que merecen la pena ser vividas, ¿no? Y en ese sentido de la vida, los demás, la comunidad, ¿no?, es clave. No tratamos de arreglar averías intrapsíquicas en las mentes de las personas, no se trata de eso, sino de encontrar sentido a las vidas a través de la relación con las demás, ¿no? La conducta suicida es particularmente dinámica, no es estable, ¿no?, de tal manera que pequeños cambios en la vida de las personas pueden inclinar claramente la balanza hacia la vida. Y en ese cambio y en ese inclinar la balanza hacia la vida estamos todos, absolutamente todas las personas, no los clínicos o los sanitarios, todos, un amigo, un padre, la pareja, cualquier persona. Como ven, esta es una publicación que tenemos un compañero, Eduardo Fonseca y yo, profesor de la Universidad de La Rioja, donde vemos las relaciones con un análisis de redes, ¿no?, que se establecen, por ejemplo, en la conducta suicida de los adolescentes. Y como ven, no se trata de un fenómeno particularmente sencillo, ni muchísimo menos, ¿no? Ahí ven las redes, si conocen los análisis de redes, ¿no?, son, digamos, las correlaciones que se establecen entre diferentes condiciones de vida. No tengo tiempo para pararme, pero bueno, yo creo que les da un tono, ¿no?, de la complejidad del fenómeno. La cuestión es que, fíjense que el abordaje y la prevención de este fenómeno tiene varios niveles, ¿no?, universal a toda la población, selectiva a grupos vulnerables, indicada a individuos vulnerables. Y parece ser, ¿no?, que todos nos movemos en la idea del tratamiento psicológico que existe, que hay tratamientos psicológicos basados en la evidencia, pero que tenemos muchísimos niveles de prevención, que van desde los medios de comunicación, desde dar voz al problema, hasta entrenar a los adolescentes en habilidades de afrontamiento para la vida, líneas de atención en crisis, etc. Los niveles y los aspectos de prevención son muy variados, ¿no? Esta es una publicación en The Lancet del año 2016, que también nos muestra varios niveles de prevención y, como ven, la inmensa mayoría de ellos, o solamente uno, está en el individuo. El resto está en la colectividad, en la sociedad, ¿no? Fuera, no es intrapsíquico, no es un fenómeno individual. Y como bien señalan las conclusiones de los autores de Lancet, hace falta hacer intervenciones a nivel individual y poblacional para prevenirlo. Por eso tenemos que desestigmatizarlo y sacarlo de la mente de las personas y ponerlo en la actividad relacional y social, ¿no? Hay 4 grandes intervenciones señaladas por la OMS que tendría que ver con la identificación temprana y el tratamiento, efectivamente, con limitar el acceso a los métodos letales, con un papel importante de los medios de comunicación que informen adecuadamente y de forma desestigmatizante, dando recursos de ayuda y entrenando y ayudando a la población joven a tener herramientas de afrontamiento de las dificultades, ¿no? En el ámbito de la prevención indicada para individuos vulnerables, pues yo voy a ser gregaria con mi profesión, ¿no? Y como dice Samuel Knapp, la buena psicoterapia salva vidas, ¿no? Existen tratamientos psicológicos basados en la evidencia, ¿no?, para que las personas puedan ponderar posibles soluciones alternativas al dolor que tienen, ¿no? Devolver a la persona en crisis una comprensión empática de sus problemas. Y eso es clave en la relación de ayuda, más allá de considerarlo un síntoma de un supuesto trastorno mental o de una avería intrapsíquica, como les decía antes, ¿no?, sino entenderlo como un pensamiento al servicio de solucionar una vida que es vivida de forma intolerable, ¿no? Nadie desea morir, ¿no?, a no ser que su mundo sea inhabitable, ¿no? En general, las personas con ideas de suicidio no quieren morir, sino dejar de vivir en unas circunstancias que consideran insoportables e insalvables. Bien, por eso es importante, ¿no?, una ley nacional de prevención del suicidio que acoja todas estas múltiples caras, facetas, ¿no?, de la conducta suicida, que sea declarado como un problema de salud pública, ya lo es, ¿no?, que provea un marco estructural, lógico, identificar recursos económicos, recursos humanos, la información de los medios, modelos de clínicos, de evaluación clínica, para lo cual es necesario, ¿no?, que haya más psicólogos en el Sistema Nacional de Salud, etcétera. Como ven, es un marco muy amplio el que necesitamos para prevenir un problema de estas dimensiones. Quiero ser breve para no desajustarnos, he ido un poquito rápido, pero creo que una cuestión importante es estar bien informados. Si quieren, en la plataforma de Conversation, que si la conocen, pues hemos escrito varias cosas divulgativas, ¿no?, para que puedan consultarlas acerca de la conducta suicida, y también pues comunicarles que en breve, ¿no?, mi compañero, el profesor Eduardo Fonseca de La Rioja, y yo misma sacaremos el primer manual académico de psicología de la conducta suicida para que todas las personas interesadas, profesionales y población general, puedan acercarse a la complejidad de este fenómeno.
Se lo presento aquí en primicia, por cierto, es la portada que ya tenemos. Y mientras tanto, ¿no?, hay cosas muy pequeñas que pueden marcar grandes diferencias. Si tenemos a alguien a nuestro lado de quien pensamos que puede estar pasando una mala racha, preguntarle, ¿no? Preguntarle abiertamente no hace que nadie se vaya a suicidar, sino todo lo contrario. La literatura científica demuestra que reduce la tensión, reduce el miedo, a veces la vergüenza y puede cambiar las cosas, ¿no? Así que podemos hacer la pregunta: ¿estás tan mal, tan triste que sientas en algunos momentos que la vida no merece la pena? Podemos hacer esa pregunta sin miedo y les animo a que lo hagan siempre que lo consideren necesario. Muchas gracias.